Cordial saludo, mi nombre es William Ernest Montealegre Rojas, soy estudiante de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, pertenezco al CECAPITALITO ubicada en la zona sur y el presente video es para la sustentación por prueba objetiva abierta del curso de Principios y Estrategias de Gestión Ambiental del cual hago parte del grupo 24. En el presente video voy a realizar un análisis del ciclo de vida y voy a presentar un diseño de una ecoetiqueta del PET. Bueno, primero que todo, ¿qué es el PET? El polietilén terestalato o terestalato de polietileno, también llamado por sus siglas PET o PT, es un polímero plástico lineal con alto grado de cristalinidad y termoplástico en su comportamiento, lo cual la hace apto para ser transformado mediante procesos de extrusión, inyección e inyección soplado. Es extremadamente duro, resistente al desgaste, dimensionalmente estable, resistente a los químicos y tiene buenas propiedades dieléctricas. Además de esto, también es mencionable que el PET es un tipo de resina que se diferencia de otros tipos de plásticos, como puede ser el PVC. Bueno, en el PET también se diferencia por varios tipos, entre los que encuentran el tipo textil, el tipo botella y el tipo film. El primero que se descubrió del PET es el tipo textil, desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial como reemplazo de las fibras naturales como el algodón o el lino provenientes de Egipto. A este producto del PET se le reconocieron excelentes cualidades desde un inicio para el proceso textil, entre las que se encuentran su alta resistencia a la deformación y su estabilidad dimensional. Después de esto se desarrolló el tipo botella, que comenzó a producirse en Europa a partir de 1974 y su primera comercialización se llevó a cabo en los Estados Unidos de América. Desde entonces se ha experimentado un gran crecimiento y una continua demanda debido principalmente a que este tipo de productos ofrece características favorables en cuanto a resistencia contra agentes químicos, ligereza, menores costos de fabricación referentes a otros tipos de empaques, etc. Y también está el tipo film, que se utiliza principalmente para la fabricación de películas, rayos X y audio. Bueno. El ciclo de vida de PET consta de 5 fases. El primero es la adquisición de materias primas, sigue por el proceso de fabricación, continúa con el uso, reutilización, el reciclaje y termina con la gestión de los residuos. Bueno, el PET principalmente está conformado, se produce con la unión del ácido tereftálico y el etilenglicol, los cuales a su vez se obtienen del petróleo crudo, el gas natural y el aire. El ácido tereftálico se obtiene a partir de la extracción de derivados del petróleo crudo, los cuales son oxigenados con el aire y esto produce el ácido tereftálico. Y por parte del etilenglicol se utiliza el etileno derivado del gas natural que se oxida con el aire y esto produce el etilenglicol. Es de mencionar que el PET contiene un 64% de petróleo crudo, un 23% de derivados del gas natural y un 13% de aire. Bueno, el proceso de fabricación. El proceso de fabricación del PET se puede dar por los siguientes procesos, que puede ser extrusión, moldeo por inyección o inyección soplada. En la extrusión, el polímero fundido, es decir, el PET, es introducido en una boquilla o molde en forma de polvo y luego es plastificado, transportado y dosificado para darle la forma del producto final. En esta etapa, la principal afectación ambiental que se genera es por la emisión de gases y en menor medida por los residuos sólidos. El moldeo por inyección consiste en la plastificación del polímero mediante el suministro de energía o calentamiento y luego de esto se inyecta y se hace fluir por medio de alta presión dentro de la cavidad de un molde, que luego se devuelve al estado líquido con ayuda de un refrigerante. Y el método de inyección soplado consiste inicialmente en una inyección convencional que permite obtener una forma previa denominada preforma.
la cual es soplada para adquirir su forma final y luego es enfriada y extraída de la máquina. En esta etapa se pueden generar residuos plásticos a causa del rechazo de performance de mala calidad o por producto mal soplado, los cuales pueden ser aprovechados, como vamos a explicar a lo largo del video. Bueno, el uso y reutilización. Los principales usos que se pueden dar al PET que se dan actualmente son para botellas de gaseosas, agua, aceite y vinos, los envases farmacéuticos, las tejas, las bolsas para empaques de alimentos, algunos tipos de cuerdas, cintas de grabación, alfombras, abrazaderas y rafia, que son hilos de fibra sintética. El promedio de vida útil del PET es en promedio de 6 meses o en algunos casos de un año cuando es retornable. Es de mencionar que su vida útil no es muy larga, teniendo como promedio una vida útil de menos de 6 meses, la cual es una vida útil muy corta en comparación a la que tiene, por ejemplo, el PVC, que es otro tipo de plástico o de resina, que puede ser hasta de 50 años para tuberías y para caso de viviendas, uso de viviendas puede ser hasta que la vida útil de la vivienda se termine. En comparación, el PET tiene la vida útil más corta que los demás tipos de plásticos. Bueno, la reutilización. La mayoría de los productos de PET son reutilizables a excepción de aquellos que han servido como envases farmacéuticos o que han sido contaminados con productos tóxicos o peligrosos, por lo cual deben llevarse a un tipo de reciclaje. Por ejemplo, las bolsas para empacar o las botellas de agua pueden ser reutilizables muchas veces más luego de cumplir con su objetivo inicial o de terminar su vida útil. Bueno, el reciclaje. Para el proceso de reciclaje inicialmente comienza con una separación de los residuos, los cuales pueden ser por tipo de artículo, por macroselección o por color. El tipo de artículo es si es por bolsas, envases, etc. La macroselección es por tipo de resina y el color si es transparente, verde o pigmentado. Después de esto, cuando llegan a la planta de reciclaje, se realiza otra separación de los residuos que puede ser por densidad, flotación o hundimiento, centrifugación, espectroscopía del infrarrojo cercano, espectroscopía fotoelectrónica láser y separación electrostática. En la densidad se utiliza cuando hay grandes diferencias de densidades entre los tipos de plásticos. La flotación hundimiento se utiliza cuando ya la diferencia de densidad es muy poca, por lo cual se aplica una fuerza mucho más grande que la normal de la gravedad. Y luego sigue la centrifugación, que es prácticamente el mismo proceso, pero sirve para más tipos de plásticos. Bueno, la espectroscopía se da gracias a la absorción selectiva de ciertas franjas de radiación infrarroja presentes en las resinas, y la espectroscopía fotoelectrónica láser se da gracias a la respuesta del impulso térmico. Y la separación electrostática se da gracias a la diferencia de afinidad electrónica. Después de la separación se continúa con una limpieza y acondicionamiento de los residuos, en el que se separan los plásticos a reciclar de las tapas o etiquetas que puedan llevar. Luego se realiza un lavado y un secado y se continúa con una reducción del tamaño de los plásticos. Para el caso de PET se da por cristalización y luego se hace una microselección. Se continúa con el transporte del material a reciclar, el cual se debe apilar en balas o en bolsas a una altura menor a 2.5 metros y se deben asegurar con lonas impermeabilizadas o cuerdas. Luego sigue el almacenamiento, el cual debe ser sobre superficie hormigón limpias, sobre tarimas para evitar la contaminación por polvo. No se debe apilar a mucha altura y la instalación donde se realiza el almacenamiento debe contar con instalación de extinción de incendios por aspersores. Bueno, después del almacenamiento se continúa con los procesos de reciclaje, que para el caso de PET se puede dar por reciclaje mecánico postindustrial
o primario, que es donde se aprovechan los residuos obtenidos del mismo proceso de obtención del PET, que es cuando se producen residuos en la misma planta de fabricación y ahí inmediatamente se les da buen uso. Se continúa con el reciclaje mecánico post-consumo o secundario, que es cuando ya el producto de PET ha terminado su vida útil. Luego continúa el reciclaje químico, que es cuando los residuos plásticos se encuentran contaminados o han tenido contacto con productos tóxicos o peligrosos. Y cuando se da un reciclaje químico, los nuevos productos no pueden o no deben ser utilizados para elaborar elementos que tengan contacto con alimentos, productos farmacéuticos o juguetes. Y en última medida se utiliza la incineración con recuperación de energía cuando los residuos plásticos no pueden o no deben ser recuperados por otros métodos debido a contaminación microbiológica o que presenten altos riesgos para la salud pública. En este caso, los residuos plásticos se utilizan como combustible y de esta manera se recupera la energía gracias al poder calorífico de estos residuos. Bueno, el principal impacto ambiental que se da en el reciclaje de los residuos se refleja en la afectación del recurso hídrico a causa del lavado de los residuos próximos a reciclarse, los cuales algunas veces contienen diversas sustancias contaminantes que se concentran en los vertimientos. Bueno, en la gestión de los residuos, lo más conveniente es depositar los residuos plásticos en los rellenos sanitarios, ya que los residuos plásticos presentan condiciones óptimas para ser depositados en rellenos sanitarios, ya que por sus cualidades son inertes, lo que significa que no generan gases ni líquidos contaminantes, que evita la contaminación atmosférica e hídrica, y no se descomponen, lo que evita la contaminación del suelo, por lo cual su principal afectación al ambiente es paisajístico. Bueno, aquí presentamos el diseño de la etiqueta, que corresponde a una autodeclaración regulada por la NTC ISO 14021 y corresponde a una ecoetiqueta de tipo 2 o autodeclaración. Bueno, la ecoetiqueta fue diseñada colocando un gráfico de botellas producidas con PET que simbolizan el ciclo de las 3R, que es reciclar, reutilizar y reducir, y en el centro se pone el nombre de PET. Y de fondo se ponen dos imágenes, en la parte superior representando el agua y en la parte inferior representando la energía, lo cual significa que la producción de este tipo de productos demanda una mínima cantidad de agua y de energía en comparación a la producción de otros productos como pueden ser los textiles o los metales. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.